Hoy vamos a meditar juntos el artículo 3 del Catecismo, que trata sobre la Sagrada Escritura. Reflexionaremos desde el numeral 101 hasta el 141 para considerar esta que es la idea central. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, palabra única, no la más importante, la única palabra que se extiende a lo largo de la Sagrada Escritura. Lo que hemos venido contemplando de la revelación nos muestra a ese Dios, cuánto se abaja Dios a nosotros, un Dios que se hace palabra encarnada en Cristo. Toma nuestra carne para que lo podamos escuchar, conocer. Y esa palabra encarnada que es Cristo toma nuestro mismo lenguaje. Meternos en los evangelios es ver a un Jesús tomando lo sencillo de la vida de los hombres, sus ejemplos, sus expresiones, se adaptó a nuestro lenguaje humano para que pudiéramos conocerlo y con él conocer al Padre. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, lo dice el Concilio Vaticano II a través de su Constitución Dei Verbum, y lo dice también Hebreos 1:1-3, que ya leeremos. Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, todas las palabras se reducen a una sola, que es Jesucristo, ese verbo del Padre, en quien el Padre se nos dice en plenitud, se nos muestra totalmente. Esa palabra plenitud lo expresa todo. Todo un Dios se nos reveló. San Agustín dice: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Dios no necesita dividirse para decírselos. Lo que pasa es que se nos dice de muchos modos. Todo el Antiguo Testamento prefigura a Cristo, todo. No hay libro del Antiguo Testamento que no esté centrado en Jesucristo, prefigurándolo. Lo va como proyectando, lo va anunciando. Luego ya viene el Nuevo Testamento, los Evangelios, que no hacen sino decirnos todo lo que Jesús hizo y dijo y enseñó. Y todas las cartas de los apóstoles, que empiezan a entregarnos toda esa revelación que ellos reciben en Cristo. Vamos a buscar Hebreos 1:1-3. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. En él se nos dijo en plenitud, ¿no?
el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Ahí nos confirma el apóstol: Cristo, palabra del Padre. Por esta razón, por la que Cristo es esa única palabra que se dice y se extiende a lo largo de todas las Escrituras, la Iglesia siempre, no es solo de ahora, siempre ha venerado de igual forma las Sagradas Escrituras y la Eucaristía. Así como venera el cuerpo de Cristo, venera siempre las Divinas Escrituras. Y por eso en cada Eucaristía se nos presenta un doble pan: el pan de la palabra, que es pan de vida, ese pan de vida que se nos da a través de la palabra, y el pan de vida que se nos da a través del cuerpo de Cristo. Ambos son Jesús. La palabra es Jesús y la Eucaristía es Jesús. La diferencia está en que en la Eucaristía el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. En cambio, en las Sagradas Escrituras, el papel y la letra escrita material no son Cristo. La parte material no es Cristo, pero la palabra, el espíritu de esa palabra, el contenido de esa palabra sí es Cristo. Esté en papel fino de bordes dorados o esté en el papel más barato que podamos conseguir, impreso en la forma que se haya imprimido, pero es la palabra de Dios, es Jesús. Decir palabra de Dios es decir Jesús, porque Jesús es la palabra del Padre. Y esto porque se ha perdido tanto este respeto a la palabra de Dios que no se considera de igual manera que se considera la Eucaristía. Como lo veíamos la vez pasada, hay tanta ignorancia de esto que mucha gente prefiere llegar a misa cuando ya haya pasado la homilía, porque les parece que lo importante de la misa es del ofertorio en adelante. Como en medio banquete se perdieron el pan de vida dado a través de la palabra. Esa palabra nos da alimento y nos da fuerza. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Estas palabras, que son del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dei Verbum, a ver, los que tienen el catecismo se están dando cuenta que cada cita que está entre comillas trae al lado un número pequeñito, ¿no? Bueno, eso es para indicarnos de dónde son tomadas esas palabras, y la cita la encontramos siempre en la nota de pie de página, la que está debajo de la línea que está al final de la página. Esto para que vayamos buscando la referencia bibliográfica de cada cita. ¿Ya lo encontraron? Bueno, algunos catecismos traen la cita al lado de la frase, otros traen el numerito para buscar la referencia. Esto para que vayamos leyéndolo. Esta verdad que nos dice el Vaticano II es una verdad, no es una frase bonita. Y es una verdad que nosotros tenemos que dejar que se siembre en nuestro corazón para vivirla. Si es mi papá el que me va a hablar, o el que me está hablando, porque Dios nunca cesa de hablar, en los libros sagrados,
¿Cuál debe ser mi actitud? Es mi papá y es un papá sabio, es un papá todo amor, es un papá que no busca sino mi bien, es un papá que quiere darme lo mejor de lo mejor. ¿Cuál ha de ser mi actitud siempre que yo escucho la palabra? Sale amorosamente. Cada palabra es un encuentro amoroso del Padre con nosotros, sus hijos, encuentro amoroso. Es decir, cada palabra hay que sentirla como un beso, como una caricia, como un abrazo, como un regalo de los más tiernos de nuestro papá. Así tenemos que recibirlo. Cuando se lee, se escucha en la Eucaristía, en cualquier parte donde estemos escuchando la palabra, es sentir a ese papá amoroso hablándonos, enseñándonos, instruyendo. Porque cuando estas verdades se nos dan, es para que las vivamos. Y los cristianos nos debiéramos distinguir por eso, por ese respeto y ese amor a esa palabra que es el mismo Jesús. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, claro. Si Él es el que nos habla en ellas, pues Él es el autor. Porque Él es el autor, esas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, no salieron de mente humana, no son fruto de la mente humana. Dios se vale de unos hombres inspirados, elegidos, aprovecha sus facultades, porque los autores sagrados usan sus facultades y sus talentos, pero el que obra en ellos, el que inspiró lo que iban a escribir, el que puso en su pensamiento lo que iban a anotar, el que trajo a su memoria lo que tenían que escribir, fue el Espíritu Santo. El que cuidó para que ni una coma faltara, ni una tilde, nada que cambiara el sentido. El que cuidó eso fue el Espíritu Santo. Y eso tenemos que creerlo, claro que ellos son verdaderos autores y pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esta es la razón por la que nosotros, celosos de conocer fielmente ese mensaje del Padre, tenemos que cuidar el libro que leemos. Lástima que hoy para ustedes no los traje, pero en los de la tarde sí tuve la oportunidad de tener una Biblia. Dios habla hoy. ¿Ninguna la tiene aquí? ¿Tú tienes una? Permítemela. Es para mostrarles la gran diferencia de traducciones y para que veamos cómo se cambia. Tomemos por ejemplo la cita de Lucas 1. Miren, Lucas 1 a partir del versículo 26. A los 6 meses, y la Biblia de Jerusalén dice en el 6º mes, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: te saludo, favorecida de Dios. Hay una diferencia muy grande en decir llena de gracia a decir favorecida de Dios. Cambia totalmente el sentido y le quita la verdad sobre María. María es llena de gracia. Favorecida de Dios somos todos nosotros, pero llena de gracia, llena eres de gracia. Miren que el ángel no le va a decir llena serás, sino llena eres. Aquí no aparece eso. Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo. ¿Cómo dice la nácar columna? Sí, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo.
María, no tengas miedo, pues tú gozas el favor de Dios. La de Jerusalén dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado. Mire, lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. Lucas dice en la Biblia de Jerusalén 1:26, él será grande, no dice será rey. Él será grande porque presentan el reinado político. Se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Miren, ¿ven cómo cambia todo el sentido? Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Esto como un ejemplo. Si vamos a ver varias citas, la latinoamericana también tiene un lenguaje muy en la línea de la teología de la liberación. Y si vemos los comentarios, todos conducen, este es Dios hablado. Gracias. Entonces, les recomiendo mucho, porque de la Biblia que manejemos vamos captando la fidelidad del mensaje que Dios nos ha querido transmitir. Entonces eso tengámoslo en cuenta. Es verdad que esas ediciones son más económicas, pero no son las más fieles. Entonces uno cuando busca conseguir algo que uno considera valioso, siempre lo busca de calidad, ¿verdad? Porque sabe uno que eso nos interesa y lo queremos tener bien. Así debemos ser con la palabra de Dios. En cuanto que los libros inspirados vienen de Dios, Él es autor, el Espíritu Santo cuidó todo lo que en ellos se consignó, ellos nos enseñan la verdad. No hay que dudar de la veracidad de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Como todo lo que ellos afirman, dice el numeral 107, lo afirma el Espíritu Santo, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dios es la verdad. Si Dios te nos dice en plenitud a través de los libros sagrados, todo lo que los libros sagrados dicen es verdad, porque es Dios que se nos dice, y Dios es la verdad. Ahí no hay que discutir nada, o sea, no hay nada que dudar o que explicar, porque en eso está dicho todo. Por esto es que nosotros decimos que todos esos cursos de Sagrada Escritura que se detienen tanto tiempo a afirmar que lo que dice la Biblia no es lo que es, están totalmente fuera de lo que es. Porque ¿qué es estudiar las Sagradas Escrituras? Si las Sagradas Escrituras son esa palabra en donde Dios se nos dice en plenitud, el que estudia las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que debe estudiar? Es entrar a profundizar en el mensaje. Y si se estudia historia de cómo eran las costumbres y los géneros literarios de ese tiempo, es para profundizar en el mensaje, no para decir que lo que se está diciendo no es lo que es. Como decíamos, lo hemos venido comentando ya en varias clases, todos esos ejemplos de que si fue verdad que Moisés separó las aguas o no, que si fueron verdad las tinieblas o no, que si fueron verdad lo de las langostas o no, que no se trata de afirmar, ya sabemos que eso es verdad. Y todo lleva un sentido, mostrar el poder de Dios para liberar a su pueblo, pero no estudiar el género literario y todo lo demás para negar lo que allí se dice. El número 108 es bien, pero bien importante, y ojalá lo enmarquen bien, porque de esto dependen muchas cosas, de cómo nosotros
meditemos en este numeral. Sin embargo, se nos ha venido diciendo, ¿verdad?, todo lo sagrado que es este libro. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. Los musulmanes tienen el Corán y para ellos esa es su Biblia, el Corán, e interpretan y obedecen del Corán al pie de la letra. Lo que dice el Corán es eso y no más. Sin embargo, pese a lo que ya hemos dicho, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, porque esa palabra se dice de muchas maneras y no se encuentra solo en el libro. El apóstol San Juan, finalizado su evangelio, nos lo confirma. Dice que si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús enseñó e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Vamos a leerlo textualmente. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 21, versículo 25, lo dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Lo que quiere decir que esta palabra del Padre, que es Jesús, verbo encarnado, esa palabra del Padre no está consignada toda en las Sagradas Escrituras. Jesús hizo y dijo muchas otras cosas que no están aquí. Por eso quien pretenda limitar su fe a solo lo que dice en las Sagradas Escrituras está mal. Aún está negando lo mismo que dice las Sagradas Escrituras. Está negando todo lo que Jesús hizo y enseñó que no está aquí. Y esto es lo que nos quiere decir este numeral. Por eso la Iglesia Católica, sus verdades no están fundamentadas únicamente en la Sagrada Escritura, sino de igual manera acoge, respeta y conserva la tradición, porque ella también es palabra de Dios. Y lo que el magisterio decide, porque el magisterio es Cristo en su iglesia, porque también eso es palabra de Dios, de igual valor que el que tiene las Sagradas Escrituras, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, porque Cristo vive en su iglesia, vive en nosotros. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, miren el consejo que da: es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Que el Espíritu nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. ¿Qué son esas mismas? Esas palabras, esa palabra eterna. Cuando decimos palabra eterna, es una palabra que se está diciendo siempre, que nunca deja de resonar. Lo que quiere decir que terminaron las Escrituras, pero Cristo, la palabra de Cristo, sigue resonando en su iglesia y de muchas maneras. Por eso nosotros debemos estar abiertos a todo lo que Cristo nos va diciendo. Vamos a leer Juan 16, versículo 12. Mucho tengo todavía que deciros. Ahí Cristo nos está diciendo, y ya ese el capítulo, porque ya en el 17 viene la oración en la última cena para irse luego al huerto. Muchas cosas tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Todavía no éramos capaces, no estaban los hombres en capacidad de comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará
lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Cuando Cristo dice eso, ¿en qué estaría pensando Cristo? En el reino, la plenitud de su reino. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Mire que está hablando de un futuro. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Os he dicho todo esto en parábolas, dice el versículo 25, se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ya no será nuestro mediador. Miren lo que dice aquí, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí, cuando ya Él esté en nosotros. Será Él el que rogará en nosotros. Y creéis que salí de Dios. Ahí les dejo esto para que mediten, que son bien importantes, versículos 25, 26, 27 del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Ahora, entendemos entonces por qué no nos ha de asustar el que cuando ya se empieza a hablar del reino, Jesús mande a Luisa a colocarle el libro de cielo a los volúmenes. Todos sabemos que cuando él da esa explicación, porque él explica en el volumen, creo que es en el 19, bueno, no estoy mal, no tengo precisión sobre el volumen donde explica cuando le dice que coloque todo su libro, el título del libro del cielo, y le explica por qué. Dice, porque el lenguaje que contienen esos libros es un lenguaje de cielo, y siempre que él habla de su palabra. Volumen 13, capítulo 23, vamos a leerlo, dice: hija mía, cada vez que yo te hablo, es mi intención abrir una fuente en tu corazón, porque todas mis palabras son fuentes que llevan y que saltan hasta la vida eterna. Todas mis palabras, y estas son sus palabras. Pero para formar estas fuentes en tu corazón, debes poner también de tu parte, es decir, debes rumiarlas bien para poder ingerirlas y abrir sus fuentes, pensando en ellas una y otra vez. Es como si las estuvieras rumiando, comunicándoselas a quien tiene autoridad sobre ti, y habiéndosete dado la seguridad de que son palabras mías, podremos dudar nosotros de estos escritos. Si Jesús hace que Luisa se someta a una autoridad para que la autoridad le confirme que son palabras de Jesús, y es esa autoridad la que le obliga a poner por escrito esto, porque son palabras de Jesús. Habiéndosete dado la seguridad de que son palabras mías, tú entonces, sin que te pueda entrar la duda, las ingieres y abres la fuente para ti. Y cuando tienes necesidad te sirves de ellas y bebes a grandes sorbos de la fuente de mi verdad. Y escribiéndolas, abren los canales que le pueden servir a quien quiera quitarse la sed, para que no vaya a morir de sed. Ahora bien, no comunicándolas, tú no piensas en ellas, y no masticándolas, no puedes ingerirlas. Por eso corres peligro de que la fuente no se forme y que el agua no brote. Y cuando tengas necesidad de aquella agua, la primera que sufrirá serás tú. Y si no escribes, no abriendo de este modo los canales, ¿de cuántos bienes privas a los demás? Escuchar, hablar, escribir sobre mi voluntad es la cosa más sublime que puede existir en el cielo y en la tierra. Es lo que más me glorifica. Y toma todos los bienes como uno solo y toda la santidad de un solo golpe. Y oigan esto. En cambio, las demás verdades, o sea, las que no corresponden a su voluntad,
si las que son sobre su voluntad son las que más le glorifican, las demás verdades encierran cada una su propio bien, distinto uno de otro. Se toman sorbo por sorbo. Se sube a ellas escalón por escalón. Se adaptan al modo humano. Las otras verdades que no se refieren a su voluntad. En cambio, en mi voluntad es el alma la que se adapta al modo divino. No son sorbos los que se beben, sino mares. No escaloncillos los que se suben, sino vuelos que emprenden y que en un abrir y cerrar de ojos arrebatan al cielo. Debes saber que te he manifestando grandes cosas de mi voluntad, se lo está diciendo Luisa ya en 1921, y todavía no las has masticado bien y digerido, de manera que hayas tomado toda tu sustancia y así esta forme toda la materia de la sangre de tu alma. Cuando hayas formado toda la sustancia, regresaré de nuevo y te manifestaré otras cosas más sublimes de mi voluntad. Y mientras espero a que las digieras bien, te tendré ocupada en otras verdades que me pertenecen. Y si las demás criaturas, está pensando ya en nosotros, no se quieren servir del mar, del sol de mi voluntad, para venir a mí, podrán servirse de las fuentecillas, de los canales y tomar para su bien las cosas que me pertenecen. Es lo que nos está diciendo, nos está dando la opción, ¿no? O vamos a subir por las escaleras o vamos a volar. Todo depende de cuáles son las verdades que nosotros prefiramos. Es su palabra. Toda la palabra de Él que se refiere a su voluntad es la que le da más gloria. Del capítulo 27 también es muy interesante, dice, por eso, si leerán estas verdades y no tienen disposición, no entenderán ni una palabra. ¿Qué es no tener disposición? Es no tomarla como Dios quiere que las tomen. Quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Mas para aquellos que estén dispuestos, serán luz que los iluminará, y agua con la que quitándose la sed no querrán apartarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en. Les tenía un apunte muy interesante de Santo Tomás. Hace alusión a este artículo 108. Con una gran, esto es tomado, esto viene en el Observatorio Romano, es un estudio de ascetismo y los medios electrónicos, ¿no? Una filosofía cristiana. Viene de Roma, Hugh MacDonald es el autor. Con una argumentación similar, Santo Tomás nos enseña que la nueva ley no es una ley escrita. La ley de Moisés fue escrita en tablas, pero la ley de Cristo está escrita en los corazones de los hombres. La nueva ley es principalmente la gracia del Espíritu Santo que es dada al fiel de Cristo. Esta ley no es otra cosa que la presencia misma del Espíritu Santo, lo afirma el numeral. Las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura no son la nueva ley en sí, sino que nos disponen a creer en la nueva ley. Nos preparan a la ley del reino, o que nos dan indicaciones específicas acerca de cómo aprovechar la gracia que constituye la nueva ley. En palabras de Santo Tomás. Es como el Espíritu Santo, ven cómo el Espíritu Santo nos va enseñando todas esas cosas que Cristo no nos pudo decir en ese tiempo, porque apenas el hombre estaba abriéndose a la salvación. Y esto ya es un camino de santidad. Es la nueva ley de Cristo. Y miren cómo dice él, las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura no son la nueva ley en sí, sino que nos disponen a creer en la nueva ley.
¿Cuál es la nueva ley? Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ese como yo es toda esa vida interior de Cristo, toda esa divinidad de Cristo que no se conocía, solo se nos había mostrado su humanidad, no su divinidad. Para nosotros aprender cómo amó Él es aprender a vivir en la divina voluntad como vivió Él. Que amar como Jesús es amar con el mismo amor de Dios, es poseer a Dios para poder amar con su mismo amor. O nos dan indicaciones específicas acerca de cómo aprovechar la gracia que constituye la nueva ley. Entonces esto nos corrobora mucho de lo que nos dice este numeral. Seguimos entonces considerando al Espíritu Santo como intérprete de la Escritura. Ya esto lo habíamos dicho, que Dios nos habla a la manera de los hombres. Para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar. Ese es buscar el espíritu con que ellos escribieron, qué fue lo que nos quisieron comunicar, no pegarnos a la letra y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Y para descubrir la intención de los autores sagrados hay que tener en cuenta las condiciones de su tiempo, su cultura, los géneros literarios usados en esa época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar. Esto nos lo van diciendo. La Iglesia ha tenido el cuidado de hacer sus interpretaciones de acuerdo a esto. O sea, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Lo pide el Concilio Vaticano II, esa afirmación del magisterio de la Iglesia, con el mismo espíritu con que fue escrita. Ahora, para nosotros saber con qué espíritu fue escrita, también el concilio nos da 3 criterios. Porque nos pudiéramos hacer esa pregunta, ¿y cómo sabemos con qué espíritu fue escrita? Bueno, entonces vamos a tener estos 3 criterios en cuenta. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Si es una única palabra la que se dice en todas las Escrituras, y esa única palabra es Jesús, eso nos quiere decir que cada verdad de la Sagrada Escritura debe encerrar todas las demás verdades, y debe tener una conexión perfecta con todas las verdades de la Sagrada Escritura, porque es una única palabra, es Jesús, y Jesús no puede contradecirse ni confundirse en las formas de decirse. Por muy diferentes que sean los libros que componen la Escritura, es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura, que hace conocer el corazón de Cristo. Cristo se dice para que lo conozcamos. Es eso lo que nos está diciendo. Esta unidad es la que nos tiene que llevar nosotros a estudiar bien las Escrituras, no a pegarnos de una frase aislada. Yo digo, ¿por qué ha habido tanta dificultad en que se entienda la oración? La oración que no se debe pedir más que lo que Dios quiere que pidamos, que es su voluntad y que venga el reino. ¿Por qué no se ha querido entender eso? Porque nos pegamos de frases, no buscamos esa unidad a lo largo de toda la Escritura. Porque si vamos a buscar la unidad, antes del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 5, ya Jesús nos está diciendo, nos está expresando, nos está corrigiendo nuestra forma de orar antes de enseñarnos el Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 7. Y al orar no charléis mucho, como los gentiles. Cuando se busca en la Biblia la palabra gentil es el que no cree, el que no tiene fe.
que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así, y toma el cuidado de precisar qué es lo que debemos decirle al Padre cuando queramos hablar con Él. Nos enseña qué es lo que el Padre quiere que le pidamos. Jesús se está diciendo en estas palabras. Jesús aquí se está estampando como el maestro orante, porque se nos está diciendo a sí mismo y el Padre se nos está diciendo en Jesús. Esto es lo que yo quiero que me pidan, esto es lo que me gusta que me pidan. Luego, más adelante, en el mismo capítulo 6, en el versículo 25, vuelve y nos dice, cuando nos habla del abandono de la providencia: ¿ustedes creen que los pajaritos le piden a Dios comida? No, Dios sabe que lo necesitan y se los da. Ahí nos vuelve a decir lo mismo. Y es que no solo se limita a la comida y al vestido, con eso nos está hablando de todas las cosas que no son el reino de Dios. Salud, trabajo, bástale a cada día buscar primero, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. No nos dice por segunda vez escrito aquí, quién sabe en su predicación cuántas veces lo dijo. Más adelante vuelve a hablar de la oración en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Fíjense que se queden solo en una palabra. Buscad y hallaréis, llamáis y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé un culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Pero él, en el evangelista, creo que es Marcos, dice: dará el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas buenas que debemos pedirle? Ya Él nos las enseñó. Ya atrás nos las había enseñado. ¿Cuáles son las cosas buenas que debemos pedir? El reino de Dios y todo lo que nos dice en el Padre Nuestro. Y el Evangelio de Marcos sí precisa: ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces fijémonos en toda la unidad de la palabra de Dios. Pero si nos quedamos solo en esa frase y la cogemos aislada, no vamos a tomar el verdadero sentido, no vamos a entender la unidad de la palabra de Jesús en torno a la oración, que es una de las cosas que más se ha polemizado, porque no se quiere entender, es porque no se quiere entender. Otro criterio: leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, muy importante. Un adagio de los padres de la Iglesia dice: la Sagrada Escritura, miren, esto es bellísimo, está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Ya Santo Tomás no lo había afirmado, ¿verdad? Está más en el corazón de la Iglesia. ¿Cuál es el corazón de la Iglesia? Ese Jesús vivo, esa palabra eterna que se nos está diciendo continuamente en la Iglesia, palabra viva, que en la materialidad de los libros escritos. Por eso qué peligro es quedarnos en la materialidad de los libros escritos. Pero es que la Sagrada Escritura no está. Pero muéstreme dónde en la Biblia dice eso. Que un católico que diga eso, que no conoce el catecismo, no. Es una actitud protestante, una típica actitud protestante. Y es doloroso que un católico la asuma, pero la asume. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura a la Iglesia, claro. Porque la tradición está en la Iglesia, y la Iglesia
El magisterio de la Iglesia es el que cuida y vela por la fidelidad de esa tradición. Este segundo criterio es bien, pero bien importante para entender las Sagradas Escrituras con el espíritu con que fueron escritas. Y el tercer criterio es estar atento a la analogía de la fe. También ya habíamos hablado de esto. Entendemos por analogía la cohesión de las verdades entre sí y en el proyecto total de la revelación. ¿Cuál es el proyecto total de la revelación? Proyecto total. Numeral 1, el catecismo no lo dice, el reino. O sea, pero ¿qué es el reino? El hombre fue creado para participar de la vida divina, de la bienaventuranza eterna. Dios nos creó para hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna. Desde aquí, porque si no nos hubiera dejado como los ángeles, pero nos crea un universo y nos pone aquí para hacernos partícipes aquí de su bienaventuranza eterna, para que empecemos a vivir aquí, vivamos aquí su bienaventuranza eterna. Para eso nos creó. Eso es lo hermoso de contemplar la creación. Y ese proyecto total fue su proyecto inicial. El pecado original da origen a un proyecto intermedio que es la redención, para llegar a un proyecto final que es el reino, o sea, volver al orden, al puesto y al lugar para el cual fuimos creados, que es el reino de Dios, el reino de su voluntad. Ese es el proyecto total, el fiat creador, el fiat redentor y el fiat santificador. Ese es el proyecto total de Dios con el hombre. Entonces, estar atentos a la cohesión de las verdades entre sí y en el proyecto total. Las verdades todas tienen una cohesión que deben conducir a esa plenitud de lo que Dios quiere de nosotros. Él se nos revela, pero es para eso, para que en cada uno de nosotros se cumpla el proyecto total, su proyecto total. No hay otra razón de ser de las verdades. Ese es el fin de las verdades. Para eso Dios se nos revela, para que lo conozcamos, lo amemos y le demos la gloria para la cual Él nos creó. La gloria de ser sus hijos, la gloria de dejarlo vivir en nosotros y Él amarse y glorificarse a través de cada uno de nosotros. Esos son los tres criterios para leer e interpretar bien las Sagradas Escrituras. Ahora, el sentido de la Escritura. La Escritura tiene dos sentidos. Se deben interpretar o distinguir en ella dos sentidos: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal, pues todos lo conocemos y lo entendemos bien, es el significado de las palabras, ¿no?, de la Escritura. Y esas palabras, la única autorizada para interpretarla es la Iglesia. Y el sentido espiritual se divide en tres, que no solamente el texto de la Escritura, sino también atender a las realidades y acontecimientos que se hablan allí, porque ellos también son un signo. Como decíamos, hablar de la huida a Egipto, ¿no? La Sagrada Escritura solo nos cuenta que tuvieron que huir a Egipto porque Herodes los estaba persiguiendo al niño para matarlo, no nos dice más. Pero esa realidad y ese acontecimiento, los acontecimientos de que se vinieron a empadronarse a Belén, viviendo en Nazaret, y de Belén salen para Egipto, nos da a nosotros muchos signos de aquello a lo que Dios sometió a María y a Jesús. El exilio que María vivió, José y María se fueron a Egipto sin nada, que en la medida en que meditemos, Él nos las va a ir descubriendo. Muchas verdades de sí mismo, de lo que quiere enseñarnos a nosotros. El sentido alegórico, los tres sentidos que están dentro del sentido espiritual. Está el sentido alegórico. ¿Cuál es el sentido alegórico? Encontrarle a esos acontecimientos su significado en Cristo, porque ya sabemos, todo
Lo que se dice en la Sagrada Escritura es Cristo. Cristo es el corazón de todo lo que se dice. Cristo es lo que se dice en la Sagrada Escritura. Entonces todo está relacionado con Cristo. Entonces todo lo que leamos debemos encontrarle su significación en Cristo. Así como el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo, su triunfo sobre los enemigos, sobre el mal, y cómo Él a través de eso nos entra en esa tierra prometida que es Él mismo, porque el bautismo nos incorpora en Cristo. El segundo sentido es el sentido moral. Siempre la moral va referida a un comportamiento recto, justo. Todo lo que se dice en la Sagrada Escritura nos conduce a un obrar justo, a un obrar santo. Ese justo, traduzcámoslo por santo. Y como santo es solo Dios, la Sagrada Escritura nos enseña a obrar como obra Dios. Nos da el mismo obrar de Dios. Fueron escritos para nuestra instrucción. Se dice que Jesús vino a darnos ejemplo de vida. O sea, nos toca vivir como vivió Jesús. Y el tercer sentido espiritual es el sentido anagógico. El sentido anagógico va relacionado con lo que ha de venir, hacia aquello hacia lo cual caminamos. Es una significación eterna, lo que se llamaría en otro, todo lo referido a la parucía, lo que se ha de venir, lo que esperamos, hacia donde, la escatología, hacia donde caminamos. Gracias. La iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. En el volumen 13, en el capítulo 34, hay algo. Cada verdad contiene en sí una bienaventuranza, una felicidad, alegría y belleza distintas. Las verdades conocidas en la tierra, siendo semillas divinas que germinan bienaventuranza y alegría, en el cielo, cuando el alma estará en su patria, serán cables eléctricos de comunicación por medio de los cuales la divinidad liberará de su seno tantos actos de bienaventuranza por cuantas verdades ha conocido. Todo esto nos lleva, a través del conocimiento de las verdades, a caminar hacia cómo cada posesión de la verdad no solo nos da el cielo aquí, sino que nos prepara realidades más grandes y más bellas en esa bienaventuranza eterna. Son las secretarias de mis bienaventuranzas, y si yo no las manifiesto a las almas, ellas no rompen el secreto que contienen. ¿Crees tú que todo el cielo está al día en el conocimiento de mis bienes? Oigan esto que es bellísimo. ¿O cuánto le queda por gozar? Cada criatura que entra en el cielo y que ha conocido una verdad más que los demás no conocida, llevará en sí la semilla para hacer que salgan de mí nuevas alegrías, nuevos deleites y nueva belleza, de las cuales aquellas almas serán como la causa y la fuente, y las demás tomarán parte de ellas. No llegará el último de los días si no encuentro almas dispuestas a quienes pueda revelarles todas mis verdades, para hacer que la Jerusalén celestial vibre de mi gloria completa y que todos los bienaventurados tomen parte de mis bienaventuranzas. Vuelve y lo dice, las verdades que más me glorifican son las que se refieren a mi voluntad, que es la causa primera por la cual creé al hombre. Entonces fíjense cómo el conocimiento de las verdades, leerlas con ese sentido anagógico, y que el mismo Jesús nos lo va dando a comprender. Bueno, lo del canon de las Escrituras, todos lo conocemos. Las Sagradas Escrituras se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, o 45 si se juntan Jeremías y Lamentaciones, y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es algo bien importante, de lo que no se debe ni se puede prescindir. Sus libros son inspirados y tienen valor permanente. Su fin principal era preparar la venida de Cristo Redentor, aunque contienen
elementos imperfectos y pasajeros. Imperfectos porque todavía no estaba la plenitud de la revelación. Ellos apenas estaban caminando hacia la revelación y Dios se les iba mostrando en una forma progresiva y por partes. Por eso tienen elementos imperfectos, como los sacrificios eran imperfectos. La circuncisión era algo imperfecto y pasajero, fue para esa época. El ayuno era para esa época, todas esas normas. Por eso todos los que se quedaron en el Antiguo Testamento y ahorita su vida está regida por las leyes del Antiguo Testamento, no han aceptado la revelación de Cristo. Aun cuando tiene eso, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de la salvación. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Eso fue un error que se difundió en la Iglesia y que se llama el marcionismo, querer abolir el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es esa palabra de Dios que es fuerza de Dios para la salvación del que cree. Los evangelios son el corazón de todas las Sagradas Escrituras, claro, porque allí se centra todo lo de Jesús. En los evangelios se cumple el Antiguo Testamento, en ellos se cumple el Antiguo Testamento, y ellos son el fundamento de lo que los apóstoles predican en los Hechos de los Apóstoles y los libros posteriores, ¿no? Están fundamentados en lo que Jesús hizo y dijo. Son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne de nuestro Salvador. Es importante esto, considerarlo así rápidamente. El proceso de formación de los evangelios. Lo primero fue la vida y las enseñanzas de Jesús. Es la primera etapa. Ahí empiezan los evangelios. La segunda etapa es la tradición oral, cuando ya Jesús resucita y asciende a los cielos, viene Pentecostés y empiezan los apóstoles a comunicar eso que Jesús hizo y dijo. Y lo más importante es que Marcos toma lo de Pedro. Marcos se encarga de comunicar y escribir lo de Pedro, y Lucas lo de Juan. Y después de esa tradición oral viene ya la parte escrita, es la última etapa de los evangelios, cuando se pone por escrito, pero lo que ya se ha comunicado oralmente y lo que se ha transmitido y se ha conservado. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una unidad perfecta. Pasamos ya al numeral 128, ¿no? Desde los tiempos apostólicos y después, o sea, cuando aún viviendo los apóstoles constantemente en la tradición, la Iglesia esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce que en las obras de Dios en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Todo el Antiguo Testamento es figura y profecía del Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento es figura y profecía, ya nos lo dijo Santo Tomás, del reino de Dios, de esa nueva ley de Jesús. Y si lo vemos hacia atrás, cuando uno lee el Nuevo Testamento, entiende el Antiguo. Y nosotros leyendo lo que sería el nuevo Evangelio del Reino, como se lo dice Jesús a Luisa, cuando estamos leyendo los volúmenes, es que hemos entendido más claramente todo el Nuevo Testamento. Porque lo que es la parábola del sembrador, cuando la parábola del sembrador la habíamos entendido con toda la profundidad con que ahora se entiende, cuando ya hemos leído todo lo que Jesús nos ha enseñado acerca de su palabra y de Él, ¿no?, como sembrador de esa palabra. Igualmente la parábola del hijo pródigo siempre se había interpretado de una manera muy distinta
a como ahora la entendemos, como ese volver a la casa del Padre, como volver al orden, al lugar y al puesto. No lo habíamos entendido. Pero fíjense cómo arrojan luz hacia atrás cuando se conoce esto. Nos permite entender mejor todo lo demás. Y ya el Nuevo Testamento nos ha ayudado a prepararnos para el reino. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y el numeral 130, que también es bien importante, vamos a leerlo despacio. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino. Y aquí pone cuál es el cumplimiento del plan divino. Cuando Dios sea todo en todos. ¿Y cuándo Dios será todo en todos? Cuando seamos Jesús, cuando ya Jesús viva plenamente en cada uno de nosotros. Entonces Dios será todo en todos, que es la plenitud del reino. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Así como el éxodo y la vocación de los patriarcas son etapas intermedias, la redención es una etapa intermedia. ¿Cuál es la etapa final? Ya lo dijimos, cuando Dios sea todo en todos. Dios sea todo en todos. Esa es la etapa final. La redención es una etapa intermedia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. La escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación, la pastoral, la catequesis, la homilía, la instrucción cristiana, y en puesto privilegiado, la homilía recibe de la palabra de la escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua, diaria, permanente de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Claro, si no comemos el pan de vida en la palabra, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Hay un numeral en estos 5 minutos que nos faltan, que yo quiero que lo leamos, aun cuando después lo vamos a volver a leer, pero es muy importante. El 426, creo que es el 427, vamos a precisarlo. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único, importante, el único, o sea, solo hay un catequista, Cristo. El único que enseña es Cristo. Toda persona, cualquier otro, lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Y ya entendemos por catequista todo el que se dispone a enseñar la verdad, porque enseñar la verdad es enseñar a Cristo. Todo el que se dispone a hablar de Jesús, a enseñar a Jesús, es catequista. Y cuando esto, ojalá lo encierren bien y lo marquen con el color más fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apoyamos en esto,
No tenemos por qué tener miedo, porque el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque qué terrible cuando engañamos pretendiendo enseñar como verdad lo que es error. Eso es profanar, profanación de la palabra, profanación de la verdad. Por eso, qué tan cuidadosos tenemos que ser cuando enseñamos. Y nunca, nunca, nunca debemos dar opiniones personales, o porque lo dice la iglesia, o porque lo enseña el catecismo, y en nuestros casos, cuando ya estamos enseñando esta verdad sobre el reino de Dios, pues tomar lo que ya Jesús dijo en los volúmenes, pero no dar interpretaciones personales para no incurrir en profanación o infidelidad en relación a la palabra. Bueno, entonces vamos a escuchar un momentico la tarea. Pues este es tomado del capítulo 38, el 10 de febrero de 1924. Sí, lo de la tarea. Volumen 16. Le dice Jesús a Luisa: por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir. Un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, o como una lluvia abundante después de largos meses de sequía. Tú no puedes comprender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Aquí la fuente de revelación que encontré es la tradición. O sea, Jesús le incita a Luisa, aquí dice que lo escriba, que nada deje de escribir. Entonces por eso leí. Claro, es una riqueza para su iglesia, porque él está pensando en la iglesia. No, que se renovará la iglesia y la paz de la tierra. Sí, toda la humanidad va a ser beneficiada con eso. A ver, ¿quién tiene otro ejemplo de la tarea? Es en el mismo capítulo 16. Yo encontré relación con los numerales 51 y 52 del catecismo, que es también la revelación de Dios. Entonces dice: la doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz por sí misma, se hará comprender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas o a sospechas de error, y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz, que eclipsando la inteligencia humana, esta no podrá comprender toda la plenitud de la verdad. Entonces en esos numerales nos habla como Dios es luz inaccesible, nos habla pues del conocimiento de Él, de cómo Él vino a revelarse y a darnos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí en esos dos numerales del catecismo habla mucho de su vida divina y de la voluntad. Bueno, Beatriz, gracias. Entonces es importante eso, que a la medida que vamos estudiando el catecismo, vamos estudiando esos volúmenes que nos terminan de ilustrar lo que el catecismo nos enseña. Tenemos para estos numerales del catecismo del 101 al 141 las citas de Hebreos 1:1-3, Lucas 24:45, Primera Tesalonicenses 2:13, Apocalipsis 21:1-22 y Efesios capítulo 1, versículos 3 y siguientes. En el volumen 13, los capítulos 23, 27 y 34. Y en el volumen 14, capítulos 10 y 11. Continuamos así, ¿no? Haciendo la relación entre lo que dicen los volúmenes y los numerales del catecismo que estamos estudiando. Entonces terminemos por hoy. Hay una frase que no quiero dejar de leérselas en el volumen 14, en el capítulo 11, al finalizar: ¿has visto cómo es bello escuchar las verdades?
Quien no escucha las verdades gotea tales tinieblas que dan terror. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.